solamente algunos de los que ya se trató sobre el noviazgo. Quiero que usemos como textos de introducción el que está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación es el diseño de Dios y ese diseño está en varón y hembra. Entonces, lo primero que hace posible el matrimonio es el diseño original de Dios de una complementariedad y de una diferencia. El matrimonio solo es posible dentro de la bendición de la unión de varón y hembra, ambos portadores de la imagen y semejanza. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces ahora vemos la unión entre matrimonio y familia. Parte esencial del propósito del matrimonio es la procreación. Y eso hace también que esta institución tenga una particularidad y reclame una protección especial, que más adelante vamos a ir desarrollando. Quiero que veamos ahí mismo en el capítulo 2 del libro del Génesis, desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren que después de que Adán termina el proceso de poner nombre a todos los animales, solo después de eso es que él puede percibir que no hay otro ser dentro de la creación que tenga sus mismas características. Después de todo el proceso de examinar cada uno de los animales y ponerles nombres, se halla o se da cuenta que no hay ninguno igual a él. Y entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, ahí vemos varios aspectos que vamos a ir desarrollando. Dios crea a la mujer y Dios la trae al varón. La acción es de Dios. Dios creó la ayuda idónea, pero no se queda hasta ahí, sino que dice que la llevó hasta Adán. Adán la recibe y se da la unión y se unirá y aparece el tema de la intimidad en el versículo 25 y no se avergonzaba. Entonces sobre esos elementos vamos a estar desarrollando el tema. El primer aspecto es la identidad hombre-mujer a partir del diseño de la creación. Ambos, hombre, varón y hembra, son portadores de la imagen de Dios, porque el texto de Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos son portadores de la imagen de Dios. Así que ahí hay un primer principio que sería un plano de igualdad. Ambos seres poseedores de la misma dignidad,
por ser creados por Dios. Pero el plano de la igualdad no anula el plano de la diferenciación que el mismo texto hace. Ambos son portadores de la imagen, pero no son iguales ni física, ni biológica, ni emocionalmente. Vamos a ver que el texto nos va a dar ese tema. En el mismo sentido, el texto también establece, a partir de las diferencias que son orden creacional, establece órdenes dentro de ese vínculo del matrimonio que más adelante nosotros vamos a ver sobre el liderazgo del hombre dentro del hogar como cabeza de su familia. Antes nosotros vimos que Dios le dijo al hombre que le daba toda autoridad sobre el Edén, y una de las formas como el hombre ejerció esa autoridad es colocarle nombre a todos los animales del Edén. Pero además de eso vemos que es el varón quien coloca el nombre de la mujer. Reparando en eso, entonces vemos que ya desde aquí, desde esa imagen, se prefigura la responsabilidad que tiene el varón con relación a la mujer. Él es el que le llama por su nombre, él es quien coloca el nombre. Lo que se ve ahí ya es un ejercicio de la autoridad que Dios le delegó al hombre sobre su esposa. A partir de la conciencia de la diferencia es que se puede explicar el asunto de la complementariedad. Solo si son dos seres diferentes se puede dar la ayuda idónea. Si ambos fueran exactamente iguales, pues tuvieran las mismas características emocionales, físicas y todo lo demás, no se puede dar el tema de la complementariedad. Y sobre todo que el texto resalta el tema de la complementariedad en el tema de la procreación. Entonces, ahí vemos que la unión diseñada por Dios, evidentemente, por diseño de creación y por correspondencia con la naturaleza, es entre un hombre y una mujer. Entonces, esta particularidad, o basado en esta particularidad, es que el cristianismo reclama y ha reclamado históricamente un trato diferencial y preferencial, no discriminatorio, que es otra cosa, pero con el uso del lenguaje moderno, todo lo diferente entonces le llamamos discriminar. No, aquí hay una relación particular que tiene la capacidad de procrear y de conceder vida y extender la especie. Si hay alguna otra relación que cumpla ese propósito, bienvenida sea, pero ¿cuál sería? Para darle los mismos privilegios que a este. Entonces, igualdad no es tratar igual lo diferente, porque estaríamos incluso cometiendo una falacia peligrosa. Un niño es un hombre. ¿Lo trataría yo igual a un hombre de 30 años? Un hombre de 30 años, yo le podría exigir como parte de sus competencias laborales que levantara un bulto de 50 kilos y estaría perfectamente legal. Pero si yo le exijo eso a un niño de 10, ¿qué le hago? Voy a destruir su cuerpo. Pero son iguales porque ambos son hombres. ¿Los trato igual? No, porque sí hay una diferencia que debe ser reconocida y protegida. No es lo mismo la constitución ósea de un hombre de 30, 40 a la de un niño de 10 o de alguna edad. Igual sucede con el matrimonio. Dios, en su soberanía, diseñó el matrimonio con unas diferencias. Este tipo de unión da vida, engendra vida, dice fructificados y multiplicados. Y miren que dentro de ese tipo de unión es que está el proyecto del señorío. Es a la familia, y nótese ahí, es a la familia y no al individuo al que Dios le encomienda el ser señor de la creación. Entonces, la primera dificultad que hoy está golpeando a la familia es la pérdida de la identidad de hombre
y mujer. Eso es lo que hoy más está destruyendo hogares. Varones que no asumen su rol y su responsabilidad como cabeza y líderes de su casa, y mujeres que no asumen su rol como esposas y mujeres dentro de su hogar. Eso es lo primero, lo primero que está, digamos, afectando los matrimonios hoy, son ese choque de roles creado artificialmente por la sociedad que rechaza el modelo de Dios. Entonces, ese es el primer punto. Si nosotros nos vamos al principio bíblico del matrimonio, tenemos que ver que el matrimonio es una unión diseñada por Dios, que tiene fines claros, que tiene propósitos claros y que tiene toda la voluntad de Dios expresamente declarada sobre ese tema. Con relación a, no se encontró entre los animales ayuda idónea para él. ¿Cuál es la principal diferencia entre el hombre y el animal? Y esa imagen de Dios en el hombre se expresa con un atributo esencial para que pueda darse una relación, y es la comunicación. Se da cuenta que en el relato del Génesis viene hablando Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios. El único ser que habla y pone nombres, igual que Dios, es Adán. El único ser al que Dios le dio la capacidad de interpretar la creación, leer las características de cada ser creado y poder construir una enunciación de eso, la capacidad de hablar, es propia de la imagen y semejanza de Dios, con la que Dios dotó al hombre. Y eso es así porque dice el texto que no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense que están dos parejas viviendo en el mismo hogar, que incluso pueden tener hijos, pero por alguna extraña razón ninguno tiene ninguna forma de comunicarse con el otro. ¿Se rompería la soledad ahí? Ambos seguirían en su mismo mundo mental, cada uno en su límite, pero no podría haber ayuda idónea porque no hay cómo establecer el pedir la ayuda, el recibir la ayuda, qué necesitas, qué haces. Entonces, la comunicación y el lenguaje es un don particular que Dios le ha dado al hombre, que permite precisamente que ambos mundos, del hombre y la mujer, puedan unirse por medio del diálogo y la palabra. De ahí que vamos a dedicar más adelante una reflexión corta sobre los principios del diálogo al interior del matrimonio, sobre el hablar y el escuchar, que hace parte del ejercicio de la imagen de Dios. Y es un tema que está no solamente presente en el matrimonio, sino que en todas las relaciones humanas, el diálogo, el hablar, el expresar es esencial para un desarrollo importante. En Génesis 2, del 21 al 22, vamos a volver a leerlo. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trae al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio cristiano es una gracia que Dios le concede a hombre y mujer. Basado en este texto es que Mateo va a decir en el Nuevo Testamento, dice, lo que Dios unió,
el hombre no lo separe. ¿Por qué? Porque ya en el Génesis, Mateo está volviendo al diseño original, dice, el matrimonio es un acto de la gracia de Dios. Dios es el que une a hombre y mujer. Él la trajo y esa acción es importante. Aquí es donde entra un punto de nuestra espiritualidad dentro del matrimonio. ¿Cómo unió Dios a hombre y mujer? ¿Cómo es que los une? Los une en varias dimensiones. Está el unir los cuerpos, cuando Él dice que serán una sola carne, pero cuando el Señor trae al hombre a la mujer, a la mujer al varón, los une por medio de un vínculo espiritual que es el amor. Y aquí es donde comienza a verse la particularidad del matrimonio cristiano. Si nosotros entendemos que el amor no es algo que nace de forma natural del corazón del ser humano caído, sino que es una gracia de Dios, y aquí me estoy remitiendo a Gálatas, donde dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, y me estoy remitiendo a Romanos 5:5, donde dice que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones, y es con ese amor que nosotros debemos amar. Porque el Evangelio de Juan, el Señor dice, amaos los unos a los otros, no de cualquier manera, sino como yo os he amado. Entonces, el amor del que está hablando la Escritura para referirse al matrimonio es el amor que Dios mismo pone en el corazón del hombre para con su esposa y en el corazón de la esposa para con su esposo. Es decir, estamos hablando de un vínculo espiritual y no solamente desde un plano de los deseos emocionales, sino desde una unión nacida en el corazón de Dios para bendecir a sus hijos. En ese horizonte no puede haber entonces un yugo desigual. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona entra en un yugo desigual se está privando de la bendición de recibir un amor como Dios quiere que lo reciba. Porque esa persona desde su humanidad caída no va a poder amar como el Señor quiere que amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es un don del Espíritu Santo. Podrán haber afectos, podrán haber, como dice Timoteo, hay afectos naturales que quedaron en el hombre como presencia de su imagen de Dios, aunque caída, pero no podrá haber ese vínculo espiritual que el Señor quiere para el matrimonio. No pudiendo darse ese vínculo en ese nivel, los otros se verán sucesivamente afectados. Si en un hogar no hay primero una unión espiritual, la unión emocional se va a ver fracturada y obviamente la unión física también va a sufrir los efectos de las anteriores fracturas en una cadena. Entonces, ambos, varón y hembra, deben procurar unirse con un creyente y con una creyente. Lo otro que nosotros vemos aquí es que en el matrimonio interviene la providencia de Dios. No es simplemente que yo salgo a buscar esposa, sino que el texto dice que Dios la va a poner. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo ser paciente en cuanto a la voluntad de Dios, de la persona y del tiempo apropiado para ello, porque es Dios quien va a poner a esa persona y Dios lo hará con la persona indicada en el tiempo indicado para ambos.
Y aquí hay un asunto de discernimiento cristiano también. Saber el hombre recibir a la mujer que Dios le concede como esposa. Pero eso no quiere decir que estemos en una absoluta pasividad, obviando nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Proverbios, por ejemplo, dice, el que ha hallado esposa, ha hallado él bien. O sea que sí la estaba buscando. Pero no de una manera inadecuada, sino esperando en Dios que el Señor les uniera. Pero ¿qué hacían mientras estaban esperando? Todo el relato del Génesis capítulo 1 y 2, Dios iba preparando el jardín, Dios iba delegándole responsabilidades a Adán y diciéndole, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Haciendo una aplicación a nuestros días de ese proceso, el hombre, cuando entiende que por la voluntad de Dios ya está próximo al matrimonio, antes debería ver como Adán. Ya Adán estaba administrando el Edén, estaba, digamos, señoreando sobre los animales. Ya Dios le había dado el mandato del trabajo que incluye el mandato cultural de la construcción, pues, administración y creación del jardín. Por lo que vemos es que Dios va preparando al hombre para la unión que le va a encomendar. Le muestra su trabajo, le muestra el jardín, le muestra todo. Y digamos que hoy uno podría hacer una aplicación de que el jardín que todo hombre debe labrar es su propio hogar, es su propia casa. Ese es el lugar donde Dios le encomienda administrar, cuidar, proteger, procrear, ayudar. Ese es, digamos, el jardín que el Señor primeramente nos encomienda a nosotros los varones para cuidar. Ese jardín hoy nosotros podríamos hacer una analogía con el hogar. Es el hogar, el jardín donde nosotros estamos. O sea, ¿dónde debe hoy principalmente el varón ejercer su responsabilidad de ser líder? Primero en su casa. ¿Para quién debe trabajar? ¿Para quién debe labrar la tierra? Para su familia. En primer lugar, para su esposa y para sus hijos. La unión que el Señor diseña aquí es una unión en varias esferas, en su dimensión espiritual, emocional y física. ¿Para qué Dios unió a varón y hembra? Vamos a ver varios fines, algunos, no todos, que Dios tiene con el matrimonio. El primero es la comunión de vida. Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso incluye a la mujer. O sea, está hablando en general. No es bueno que el hombre esté solo. Así que la unidad es para que el hombre tenga una unión, una comunión, y esta es uno de los aspectos esenciales que el matrimonio lleva. El acompañamiento a todos los niveles. Pero hablando sobre el acompañamiento, debe haber un acompañamiento, ya dijimos, espiritual. O sea, que esa unión tiene el objetivo de ser ayuda idónea para. El primer objetivo entonces es que esa unión ayude a ambos, varón y hembra, a crecer en su relación espiritual con Dios. Ayuda idónea para eso, luego ayuda idónea para todo lo demás. Si hay un vínculo de amor y realmente hay un interés
por guardar a esa persona, habrá una preocupación tanto de la esposa hacia su esposo como del esposo hacia su esposa por el crecimiento espiritual de ambos. Porque esa unión les ayude a ambos a crecer y a madurar. Vamos a ver Romanos 5:5, que ya lo mencioné. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el vínculo con el que Dios ha unido a varón y hembra es el amor, pero no estamos hablando de cualquier tipo de sentimiento. Estamos hablando de un don que Dios derrama en el corazón del hombre, que es lo que va a permitir que se cumplan los propósitos del matrimonio de los que Pablo habla en Efesios, que después vamos a ir desarrollando también esa parte. Solo si la morada del Espíritu Santo está presente en el corazón de esta pareja, se podrán desarrollar los propósitos para los cuales Dios desarrolló el matrimonio. Otro de los propósitos es acoger al otro. Y usted dirá, no, pero es igual que el anterior. Bueno, si estuviéramos en el Edén, fuera igual. Pero acoger a otra persona pecadora ya no es igual que en el Edén. Y aquí es donde vemos ya el matrimonio desde el punto de vista del ser humano caído. El diseño original era la ayuda idónea, pero no es igual ayudar a un ser humano no caído a un ser humano caído. No es igual el diálogo entre un ser humano caído y otro caído, y así. Así que vemos que la institución sufrió un golpe. Sigue permaneciendo el diseño original. La procreación, la comunión, todo sigue permaneciendo. Pero los que no estamos en las mismas condiciones del diseño original somos nosotros. Entonces, ahora esa relación se da entre dos personas regeneradas, pero que tienen un remanente de pecado. Y aquí hay que introducir entonces, digamos, un elemento de realismo. Creo que se llama Paul David Tripp, escribió un libro sobre el matrimonio que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Cruda realidad. Ahora ya no son dos seres celestiales, santos, inmaculados y perfectos los que se casan, sino dos pecadores. ¿Eso qué quiere decir? Que el compañerismo muchas veces no va a ser como esperamos. El diálogo no va a ser como esperamos. La ayuda muchas veces no va a ser la que esperamos. El amor que recibimos no siempre es como anhelamos, esperamos, y siempre nos faltará algo, porque el que está prestando el diálogo, la ayuda, etcétera, etcétera, es un pobre, vil, gusano, pecador, imperfecto, etcétera. Entonces aquí ya introducimos un principio de realidad. Me casé con un ser humano pecador, defectuoso, igual que yo. Y ahí sí se rompe toda Hollywood y vivieron felices para siempre. Eso es mentira. Porque usted no se está casando con un ser angelical, ni celestial, ni un extraterrestre, sino con otro ser humano pecador, con tendencia a la ira, con tendencia a enojarse, con tendencia a no querer ayudarle en algunas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad.
Y esa es la batalla que se introduce en esa unión particular. Son dos imperfectos. Pero la esperanza a todo ese panorama oscuro es y sigue siendo siempre la gracia de Dios que nos asiste. El amor de Dios que permanentemente Dios derrama en nuestros corazones para que con ese amor, y gracias a Dios es con ese y no con el nuestro, amemos al otro. Lo otro es que por diseño de creación estamos uniéndonos a otro ser humano, pero por vínculo espiritual me estoy uniendo a un hermano, porque él también ha sido regenerado por la gracia de Dios. Entonces, cada vez que yo me dirijo a él o a ella, yo tengo que acordarme, le estoy hablando a un hijo, le estoy hablando a una hija de Dios. Y eso ya debe refrenar nuestro pecado y decir, tengo que tener cuidado porque al que estoy insultando es a la imagen de Dios, a Dios mismo cada vez que la insulto o lo insulto. No solamente estoy hablando mal de él o de ella, sino contra su dueño, creador y señor, y aquella persona por la cual Jesucristo dio su sangre. Esa persona a la que yo no le quiero servir, a la que yo no la quiero atender, a la que no le quiero hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos lo delicado del asunto. Aquí no estamos viendo solo una unión entre dos, sino entre el Dios que la hizo. Y cuando yo reniego de la esposa o del esposo que Dios me dio, estoy renegando de un don recibido por la gracia del cielo. Cambia el panorama, ¿cierto? Cuando nosotros vemos esa unión desde Dios, yo digo, espera, el que me la trajo fue el Señor. Y si yo la rechazo a ella, me estoy metiendo con su creador, con el que la salvó, igual para la mujer. Así como o podríamos hacerlo preguntando, bueno, ¿tratarías así a Cristo si Él fuera tu esposo? Pues exactamente es así, porque fue Cristo quien te lo dio y es como si estuvieras tratando a uno, al mismo Señor. ¿Se acuerdan cuando en el juicio el Señor dice, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre, porque esto y lo otro? Señor, ¿cuándo? Nunca te vimos así. Dice, bueno, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aplica para el matrimonio. Cuando lo insultaste, pues a Cristo mismo se lo hiciste. Y eso ya nos pone a nosotros en una situación de examinar con mucho cuidado todo lo demás. El matrimonio implica entonces una guarda. En la Biblia, el amor implica responsabilidad, implica responder por el otro. El ejemplo que nosotros vemos de los dos hermanos se aplica aquí porque los que están casados son dos hermanos. ¿Sí ven? Cuando el Señor le habla a Caín, le dice, ¿y dónde está tu hermano? La respuesta desobligante de Caín muestra lo que tenía en su corazón. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Tengo yo la responsabilidad de cuidar a mi hermano? Por lo menos no deberías haberlo matado ya que no lo cuidaste. Entonces, pero aplica también al matrimonio. ¿Soy yo el guarda, el protector de mi esposa? Sí. ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Hasta la vida misma. Así como el Señor dio su vida por nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad moral y espiritual delante de Dios de dar la vida por nuestra esposa, de ser necesario. Porque el Señor dijo, amadla a ella como yo los he amado, no de cualquier manera. Y como el Señor nos ha amado es sacrificando, esforzándose, perdonando y todo lo demás.
Sobre todo el matrimonio es un lugar donde aprendemos a amar, porque no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Nosotros creemos que amamos, pero cada día el Señor nos muestra con mayor claridad la imperfección de nuestro amor hacia el prójimo y hacia nuestra pareja. Pero gracias a Dios que su gracia sigue cada día ayudándonos a madurar y a crecer en el amor. El matrimonio entonces se rige por el principio del amor. Por el amor yo lo cuido, por el amor yo le ayudo. Y esa ayuda idónea es guiada por ese don de Dios que es el amor. ¿Ayuda idónea para qué? Sería la pregunta. Creo que el idioma hebreo ilustra algo muy importante con relación al matrimonio. Kadosh es la palabra hebrea para santo. Kiddushin es la palabra hebrea para matrimonio. Kiddushin es la santificación. Entonces, el matrimonio deriva de la santidad. La ayuda idónea es ¿para qué? Para la santificación. Y ahí hay un propósito del matrimonio que una unión en yugo desigual nunca podría aportarle nada en ese sentido. Porque solo desde la gracia de Dios podemos hacer eso. Hagamos un contraste entre este amor como Dios lo da y el amor como el mundo hoy lo está presentando. Y podemos recordar la historia de Sansón. No voy a leer todo el pasaje, pero yo creo que la historia la tenemos casi todos en la mente. Él va y ve a las jóvenes de fuera del pueblo y regresa donde sus padres y les dice, la quiero para mí. En una actitud de, es bonita, la quiero para mí. Ahí nunca pensó él en ser ayuda idónea para nadie, sino que esa persona fuera para él como cualquier otro objeto para satisfacer cualquier otra necesidad material. Ese es el típico amor inmaduro, contrario al amor maduro de la Escritura. Mientras que el creyente debe entrar al matrimonio con la firme intención de ser ayuda idónea para el otro, el modelo del mundo es, voy a conseguir a alguien que me ayude a mí. Siempre estamos pensando primero en nosotros y en nosotros, y nunca en el ser humano. Casi que el modelo del amor hoy es el de una esponja que todo lo quiere absorber, pero que nada quiere dar. ¿Por qué? Porque para poder dar, entregarse a otro, debe haber un amor sacrificial que solo es posible por la gracia de Dios. Así que lo que nosotros tenemos es una cantidad de narcisistas buscando a alguien que le idolatre. Una vez aconsejando a un joven, él decía, es que ella es el sentido de mi vida. Yo decía, se oye muy lindo, pero lo que realmente estás diciendo es que tu vida no tiene ningún sentido. Que tú no tienes ninguna orientación en tu vida y algo fuera de ti quieres arrojarle sobre ella la responsabilidad de tu propia orientación en la vida, de tu propia madurez. Eres un irresponsable que quiere que alguien se haga cargo de tu vida. Eso tienes que hacerlo tú primero, antes de irle a cargar las responsabilidades del sentido y propósito de tu vida, que deben venir de Dios y no de otro ser humano. Y ese es el ideal o lo que muchas personas tienen del matrimonio. La idea del matrimonio hoy ha sido formada por todas esas telenovelas y todos esos cuentos de el príncipe encantado. No, no es ningún príncipe. Aquí es sapo antes y sapo después.
Es un ser pecador antes de que me casara con él y no va a sufrir una transformación milagrosa de sapo a príncipe perfecto después de que se case. No va a pasar eso. Por eso es que yo tengo que saber cómo es antes, porque así va a ser después. Por un principio de realismo, que la gracia de Dios la cambie, ok, pero si no la cambia, la tengo que aceptar así. Porque yo me casé con esa plena conciencia, por eso es que aquí no se trata de novio, sino de ver bien con quién se va a casar. Porque aquí parece que novio se utiliza en esa parte. No voy a ver nada del carácter que tiene y después solucione, y después todo cuando estemos casados será color de rosa. Mentira, no va a ser así. Lo que viene después es un proceso donde Dios va puliendo, moliendo al uno y al otro, y donde va limando las asperezas del uno y el otro con el mismo carácter de ambos, y así se va construyendo y se va madurando el amor. Esa es la realidad del matrimonio desde la Biblia. Si yo soy consciente que me estoy casando con un ser humano redimido por la gracia de Dios, pero sigue siendo pecador, ya yo sé que yo no voy a esperar perfección. Ya yo sé que yo voy a esperar defectos, voy a esperar faltas, y el otro también tiene que estar consciente de eso, de que mi amor será imperfecto, aunque sea con el mayor, digamos, esfuerzo que podamos hacer, pero esa es la realidad del matrimonio cristiano. Cuando uno entra así, cuando llegan las dificultades, uno dice, ok, esto me lo esperaba ya. Yo sabía que esto iba a pasar. Y tiene que pasar así para madurar ambos, para crecer ambos, para santificarnos ambos. Pero cuando se casa un par de incrédulos con esa idea de Hollywood y comienzan las dificultades a los 2 años, ni al año, porque hoy los matrimonios de larga duración son de 2 años a un poquito más. Pero muchas parejas se están casando y al menos del año ya están divorciándose. Y eso está sucediendo así. Y hace años leí las estadísticas, pero las estadísticas dentro de parejas cristianas, créanme que no son muy diferentes. Los divorcios dentro de la iglesia casi no hay una diferencia muy marcada entre los divorcios de la gente del mundo y de la iglesia. ¿Qué está pasando? Tal vez la iglesia se está guiando por todos esos conceptos muy de Hollywood, del amor, y no por un realismo de la gracia que se requiere para vivir en un matrimonio. En la Biblia el amor implica cuidado. ¿Se acuerdan de Efesios 5:29? La sustenta y la cuida. Entonces, el amor en la Biblia es responsable, es guarda y cuidador de la otra persona y es cuidador, la cuida y la provee. Entonces, ya nosotros vemos el matrimonio en otro horizonte. Me voy a casar. ¿Tienes la madurez suficiente para cuidar de otra persona? ¿Para ayudarle a otra persona? La madurez emocional y espiritual para enfrentar una relación. John Piper le dice, para entrar en la difícil gracia del matrimonio. La difícil gracia del matrimonio. Dice, sí, es una gracia, pero es difícil. Porque estamos viviendo con otro ser humano pecador. Y eso no es fácil. Y él le toca soportar, y a ella le toca soportar lo que dice la Escritura, soportando los unos a los otros. Bueno, la mala noticia es que ese texto se aplica para el matrimonio también. Sí, muchas veces me tocará soportarlo en lo que no, y ella soportarme. Esa es la realidad del matrimonio. Pero el matrimonio también lleva la realidad del respeto. Es imagen de Dios. Y además es un hijo, una hija de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo ser respetuoso en mi trato con ella.
Y la Escritura dice como vaso más frágil, todo lo demás. Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Esa es otra cosa que requiere madurez, comprender al otro, como vaso más frágil puesto que es mujer. Entonces, debe ser un trato como a vaso más frágil, otra vez, metáfora de cuidado, de protección, de mucho respeto. Y entrando al tema del diálogo, que es un punto importante, quiero que veamos Proverbios capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver algunas citas de Proverbios, porque decíamos que el don de Dios que vence la soledad es esa capacidad del hombre y la mujer de hablar y de relacionarse. Pero para eso hay una ética dentro de la Escritura. Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aplica para el matrimonio. Aplica para el principio de que el Señor nos llama a realmente escuchar la opinión del otro. No seas sabio en tu propia opinión. No te quedes solo con lo que tú piensas. Hay que ir un poco más allá. El versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el matrimonio se requiere que aprendamos a escuchar al otro, a que no nos confiemos de nuestra propia prudencia, sino que escuchemos a Dios, a su palabra y aprendamos a escuchar al otro. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, dentro del matrimonio, varón y hembra deben aprender a escuchar el consejo de su esposa, de su esposo. Y obviamente el consejo del Señor. El 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Da a conocer. Es la descripción del necio, el que habla por ira, el que habla en estados exaltados, da a conocer su ira y por lo general dice cosas que después son muy difíciles de recoger. Santiago dice que la palabra puede ser tan peligrosa que dice que este pequeño miembro es capaz de desatar un incendio. Y no es recomendable que dentro del matrimonio se den expresiones que simplemente sean el desahogo de la ira. Y eso aplica para todo. Antes de hablar, el Señor me dice, aplaca tu enojo y habla con sensatez. Porque el que habla en situación de ira es el necio. Cuando hablamos por puro enojo, estamos siendo necios. Y eso aplica para todos los contextos. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y ahí debemos examinar el efecto de nuestras palabras. Miren la metáfora. Pueden ser mis palabras
lo suficientemente fuertes para matar a alguien como lo hace una espada? Sí. Por eso es que yo tengo que tener extremo cuidado con el diálogo entre creyentes. Y dice, mas la lengua... Gracias. Miren lo que sigue diciendo el versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La verdad dentro del diálogo. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El burlador no escucha las reprensiones. Entonces, todos estos principios del hablar bíblico deben reflejarse principalmente en el matrimonio, y hay muchos más, pero no tenemos ya tiempo, y en todo nuestro hablar cristiano. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con la prudencia, las expresiones. Siempre debemos buscar edificar con nuestras palabras y no destruir. Debemos tratar de que nuestro hablar, como dice la Escritura, sea sazonado con gracia. Eso no quiere decir que yo no deje de decir la verdad. Pero hay un requisito para decir la verdad que a veces obviamos. ¿Se acuerdan cuando Timoteo dice la verdad en amor? Pablo no le está diciendo no le digas la verdad porque lo vas a lastimar. Porque los mismos proverbios dicen que es mejor la reprensión, el amor manifiesto en reprensión, que el que simplemente no me dice nada y me deja en mi error. Pero el asunto es, ¿cómo debo dar yo esa reprensión? Y ojo, porque esto a veces se requiere en el matrimonio. Se requiere que la esposa tenga la madurez, la valentía de decirle, amado esposo, tengo que decirte esto y esto. Y ahí le tocará a uno tener la madurez para decir, sí, tienes razón, o déjame y lo medito y lo pienso y te comento después, y no reaccionar y formar el incendio que después va a ser difícil de recoger. Porque se dicen cosas en un segundo que para restaurar tardan toda una vida. Y hay que tener, sobre todo el creyente, un cuidado amoroso. ¿Que hay que decir la verdad? Sí. Pero esa verdad por sí sola ya duele. No necesitas añadirle otros aditamentos para que sea más difícil de recibir. Entonces, hasta ahí algunas reflexiones sobre el matrimonio. Se seguirá. Habrá una otra parte que va a ir complementando. Oremos. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Ya me iba Ernesto. Gracias. Tú decías que porque Dios te la ha puesto, porque Dios te la ha puesto ahí. Cuando hablabas de la pareja, cuando hablas mal a ella, ok. Y lo mismo viceversa, cuando ella lo maltrata y eso es muy claro, eso es muy lindo tenerlo en cuenta. Ahora surge la pregunta. No son los problemas un termómetro o un indicador de que sea o no sea puesta por Dios, porque problemas los tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo puedes tú asegurar que esa te la puso Dios y no fue que tú metiste la cabeza y el corazón donde no debías? Yo pienso que eso está en la etapa donde se toma la decisión. Uno sería un aspecto ese. Y ahí las recomendaciones serían, jóvenes, hagan uso de los principios de la Escritura. Abraham intervino activamente en la escogencia de la esposa de su hijo. No quiere decir que hoy yo voy a escogerle la esposa a mi hijo, pero sí escuchar, hijo mío, me parece que esa joven, o hija mía, me parece que ese muchachito, si no tiene padres creyentes, pues para eso está la iglesia, están esposos, parejas maduras, busque
ayuda y no decida solo, porque uno ve lo que uno quiere ver. Y a veces todo el mundo está diciendo, oye, pero mira, no me hables de eso. Lo otro, creemos que en la gracia de Dios, aunque nos hayamos, digamos, casado ambos incrédulos, puede ser un caso, ya ese sería diferente. La Escritura da principios, si la persona consiente posteriormente en vivir con él, y ese convivir con él no es que consienta quedarse en la misma casa, es que consienta vivir de acuerdo a unos, digamos, principios básicos de amor, respeto, de todo lo demás. Porque no puede salir alguien diciendo, no, pero es que yo consiento en vivir con ella, lo único es que cada vez que llego a la casa le pego. La maltrato o lo maltrato, lo insulto, etcétera, etcétera. Dice, ya uno dice, ojo, ya ahí hay un límite que no debe permitirse pasar. Y bien vale la reflexión no sé si podemos incluir ese tema dentro de los que vienen, sobre la parte de la violencia al interior de las familias. Porque se ve de esposo a esposa y de esposa a esposo y incluso de hijos a padres. Hoy se está viendo así. Hijos que con un total irrespeto por sus padres les hablan como si fueran, o sea, y uno se queda desde cállate que tú no sabes de qué hablas hasta las vulgaridades y el maltrato que uno menos se imagina. Y hay principios de la Escritura que exhortan a los hijos y a esposo y esposa en ese trato. Lo que decía Ernesto es importante. Las dificultades en el matrimonio siempre las habrán, algunas en diferentes etapas de la vida, pero una de las decisiones más trascendentales en la vida de un creyente es con quién me casaré. Y otra sería el momento de poner fin a una relación de matrimonio, es otra de las decisiones quizás más trascendentales y dolorosas. Por eso, toda esta serie tiene el objetivo de que examinemos los principios bíblicos de esto para tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios que van a ser de bendición, porque una mala decisión en el área del matrimonio puede ser dolorosa por mucho tiempo. Entonces, ¿hay alguna duda, comentario? Pero creo que sería interesante abordar con detalle ese tema de la violencia dentro del hogar, porque es un problema serio y actual de los hogares hoy. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar y continuaremos con la serie de estos temas.